Saludos hermanos, es un gusto que nos acompañen. En esta ocasión vamos a estar analizando segundo de Samuel 2 y podemos ver que estamos iniciando con un nuevo libro que es la continuación de primero de Samuel. Recordando que primero de Samuel se basa en el reinado del rey Saúl, pero en este de segundo de Samuel podemos ver cómo nos empieza a hablar del reinado de David desde sus principios como rey hasta casi en sus últimos días. Y podemos ver que inicia de manera difícil este libro, ya que es un proceso de transición de gobiernos, de sucesión de poder, que este Saúl recién había muerto y que estaba esa lucha en el pueblo de Israel por ver quién iba a quedar como gobernante, como rey de su nación. Y bueno, vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos que dice así: Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres con el que había estado casado con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces aquí lo que me llama la atención es cómo podemos ver que David consultó a Dios. Podemos ver que David había sido perseguido por Saúl, que había pasado momentos difíciles, que se había escondido en Filistea, pero que esta situación ya había acabado, que este Saúl ya había muerto y ahora David tenía que tomar varias decisiones importantes, ya que tenía en cierta forma más libertad y aparte de esto su nación lo necesitaba. Entonces David consultó a Dios, le preguntó qué tenía que hacer, dónde tenía que ir, y este le obedeció. Y podemos ver que finalmente se cumplió el propósito de Dios, que David iba a llegar a ser rey y que en estos momentos se estaba cumpliendo esta promesa. Igual nosotros tenemos que consultar a Dios. Va a haber situaciones difíciles, situaciones importantes en nuestras vidas, ya sea escoger una carrera, al momento en el que nos casemos, cuando elijamos una casa, cuando empecemos en un nuevo trabajo o cualquier otra situación que sea relevante. Nosotros tenemos que consultar a Dios antes de tomar acciones, porque muchas veces al no consultarlo podemos acabar en pecado o alejándonos de los propósitos de Dios, y en vez de ser de maldición, va a ser de maldición, como lo fue con Saúl, que en vez de consultar a Dios directamente, prefirió consultar a una adivina, y esto causó su final y su muerte. Y bien, vamos a continuar con los siguientes versículos del 4 al 7. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por estos que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces aquí también podemos ver que David tuvo una forma de agradecer, que le dieran sepultura a Saúl, y que a pesar de que Saúl lo había tratado mal, que le intentó matar, que se convirtió en su enemigo, en todo momento David le tuvo respeto, inclusive después de muerto, le tuvo respeto y bendijo a las personas que se habían encargado de darle una buena sepultura a Saúl. Igual nosotros muchas veces no estamos conforme con las decisiones de los gobernantes, de nuestras autoridades, pero en todo momento nosotros tenemos que estar orando por ellos, tenemos que guardar respeto y poner la vida de nuestros gobernantes y su dirección en manos de Dios. Y posterior a esto podemos ver que por lo mismo de que había muerto Saúl,
que había una transición de poder. Por un lado, unos querían poner a Isboset, que era el hijo de Saúl, que tenía que ser teóricamente, según la vista humana, el sucesor, pero sin embargo otros tomaban a David, que era el ungido de Dios, que Dios le había escogido como sucesor. Y aquí podemos ver que habían diferentes opiniones, habían dos bandos. Por un lado unos tenían intereses por David y por el otro lado otros tenían intereses por Isboset, lo que esto llevó a guerras, conflictos internos en la nación de Israel, y hubieron varias pérdidas humanas. Y lo que nos lleva a la siguiente parte, que es la unión y la confianza. Y para ello vamos a leer del 26 al 29. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá por toda aquella noche y pasaron el Jordán cruzando por todo Bitrón y llegaron a Manayam. Entonces podemos ver aquí que también Abner recordó que no tenía caso que pelearan entre ellos, porque finalmente eran una misma nación, y hizo reflexionar a este Joab que tenían que, pues, dejar de pelear. Finalmente eran un mismo pueblo y que era un motivo absurdo estar peleando por ver quién era el gobernante o a quién iban a defender. A lo mejor tenían sus intereses o iban a ser beneficiados en cierta forma, porque recordemos que en el caso de Abner era el general de Saúl y en el caso de Joab era el general de David. Entonces ciertamente se iban a ver beneficiados si quedaban sus respectivos gobernantes como reyes de Israel. Igual lo mismo sucede en nuestro país, en las naciones, que muchas veces existen conflictos entre personas, entre familias, en los trabajos, en las escuelas, porque apoyan a cierto político, a cierto gobernante, a cierto partido, e inclusive defienden más a estas personas que a su propia familia o al mismo Dios, que en vez de poner su confianza en Dios, ponen su confianza en las personas. Y esto no debe ser así, porque finalmente causa división. Tenemos que recordar que Dios finalmente es el que pone a todos los gobernantes, que Él es el que toma las decisiones importantes y que tenemos que consultarlo a Él antes de consultar al hombre, y que nuestra confianza tiene que estar finalmente en Dios y no Él en el hombre, y que en todo momento tiene que permanecer esa unidad, esa identidad en Dios. Y bueno, mis hermanos, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, que tengan una bendecida semana.